Marilo. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa de debate. Ya comprendo que vamos muy justos de tiempo y no hemos dejado ni un ratito de intervalo como descanso. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Aurora Puche. Soy vicepresidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación y, indudablemente, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias y la enhorabuena. La enhorabuena tanto a Estrategia de Bioética como a la Escuela de Salud Pública por haber tenido la iniciativa, ya por cuarta vez, de organizar estas jornadas, y las gracias, indudablemente, por haber contado con la participación directa de la Comisión de Garantía y Evaluación, que en este acto estoy representando y que aparte está muy bien representada porque hay varios miembros de esa comisión hoy aquí. Nosotros vamos a abordar un tema de alta actualidad, como es la salud mental, y lo vamos a hacer desde un abordaje poniéndolo en relación con la Ley Orgánica 3 del 2021, reguladora de la eutanasia, que ya en alguna de las preguntas ha salido. La relación entre ética, bioética, eutanasia, yo particularmente creo que muchísima. De hecho, si algo no ha traído esa ley y no ha puesto de manifiesto, es que es una ley que tenemos que acatar, indudablemente, pero que ha planteado muchísimas dudas. Y la gran mayoría de las dudas que ha planteado, tanto a todos los profesionales de ámbito asistencial que están implicados en estos procesos, como a nosotros como miembros de la comisión, casi todas esas dudas se resuelven desde una base ética y bioética. Me van a permitir, no quiero robar mucho tiempo, pero sí un poco a modo de introducción, aludir a dos muy recientes sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Ya pido disculpas porque yo pertenezco a la parte y a la pata jurídica de la comisión. Yo soy experta en bioética, pero desde otra vertiente, porque me imagino que casi todos ustedes, tanto los que están en streaming como los presenciales, van a tener mayoritariamente un perfil médico. Yo soy jurista, pero igualmente enamorada e implicada con toda la materia bioética. Además, llevo trabajando muchísimos años en torno a la profesión médica. Y estas dos sentencias del Tribunal Constitucional han puesto de manifiesto dos temas muy importantes. Uno, que fue el gran debate que se suscitó desde un principio, es cómo arbitrar la gestión de la tutela del derecho a la vida y el ejercicio de la autonomía de las personas, en este caso de los pacientes, en este caso concreto en referencia a contextos eutanásicos. La primera sentencia que se dictó por parte del Tribunal Constitucional establecía literalmente que la existencia de una voluntad auténticamente propia, libre y consciente de una persona capaz será el elemento que marque la frontera entre la tutela del derecho a la vida y el ejercicio de la autonomía del paciente. Luego, fíjense si es un tema trascendental que se va a abordar hoy aquí en esta mesa. Y, en segundo lugar, aludo también al texto y al contenido de esas sentencias porque han introducido una serie de conceptos que, bueno, creo que a todos los profesionales vinculados de alguna forma con esta ley, pues nos está suscitando muchas dudas, debate, planteamientos y replanteamientos, que son conceptos de la dolencia, la necesidad y concurrencia de una dolencia o enfermedad somática en su origen, puesta en relación con todo lo que es la patología psiquiátrica, y el concepto de enfermedad psicológica. Yo estoy seguro que ambos ponentes nos van a arrojar muchísima luz en torno a todas estas cuestiones y muchas más. Y ya, para no entretenerme más, voy a hacer una pequeña introducción de ambos y luego les voy a pasar directamente la palabra. En principio serán unos 12-15 minutos de presentación para poder dejar un tiempo para coloquio y debate.
Y si os parece bien, acato órdenes, os doy un pequeño aviso, 13 minutos más o menos. Ya pido disculpas, de antemano. Bueno, pues contamos con la doctora Macarena Marín, que es licenciada en Medicina y especialista en Psiquiatría. También es especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Y en el año 2013 realizó su tesina en torno al tema de trastornos de conducta alimentaria. Es doctora en psiquiatría por la Universidad de Málaga, con su tesis doctoral cum laude con mención internacional, primero episodios psicóticos en un área rural, y pertenece a la Comisión de Ética del área asistencia de Almería Norte. El doctor Benito Crespo es igualmente licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatría, es catedrático en el área de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla, director de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío, también de Sevilla, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía por la Consejería de Salud y Consumo de nuestra comunidad, y en 2007 recibió el premio Fundación Banco Sabadell a la investigación biomédica. Aparte, el doctor Benedicto, yo personalmente tengo el enorme placer de contarlo como compañero en la comisión, es miembro vocal de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Así que, sin más, si os parece, empezamos contigo, Benedicto, y cuando llevemos unos 13 minutos, intento avisarte. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aurora, gracias, José María, por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Un placer, y creo que tenemos una mesa con un título realmente sugerente y de mucho debate, y debate activo, ¿no?, acerca de cómo la salud mental, cómo los enfermos, las personas que padecen salud mental entran dentro de lo que es la ley de la ayuda o de la eutanasia, ¿no?, la LORE, ¿no? Voy a ir rápido, voy a intentar dar pinceladas, ¿no?, ideas profundas, como decía el ponente anterior, ¿no?, que puedan ser o que nos traigan los temas más discutibles o los temas menos claros, para poder luego en el debate aclarar o profundizar en alguno de ellos, entendiendo que no hay una doctrina clara acerca de cómo debemos o cómo se puede aplicar la ley de eutanasia en los enfermos o las personas que tienen enfermedad mental. Y, como decía Aurora, quizás las últimas o la última resolución del Tribunal Constitucional, ¿no?, de marzo, lo pone aún más en entredicho, y bueno, voy a entrar ahí en un debate y en una posición quizás que nos permita, insisto, tener esa visión muy poliédrica del asunto que tenemos delante, y que, insisto, es complejo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de personas, de cualquier persona que tiene un diagnóstico dentro de las categorías internacionales reconocidas de enfermedad mental. Y esto es importante porque estamos excluyendo, es decir, esas personas que tienen una enfermedad mental, estamos excluyendo otras situaciones que pongo ahí en la diapositiva, que estarían, digamos, por debajo de esa línea umbral que separa lo que es, digamos, la adaptación, los problemas de vida cotidiana, las quejas que podemos tener o pérdida del bienestar, de lo que realmente es un diagnóstico de enfermedad mental. Estaríamos hablando de personas que están entre o por encima de esa línea, insisto, umbral, donde sí que hay un diagnóstico de enfermedad mental, y hay alguna diferenciación, si no hay algún psiquiatra, no sé si hay muchos más psiquiatras, de dos grandes categorías de diagnóstico. Uno son los grandes síndromes, y aparece la depresión, puede aparecer psicosis, puede aparecer, que salía antes, decía el ponente anterior, el trastorno obsesivo compulsivo, como grandes síndromes diagnósticos, pero también existe otro grupo, otra categoría que antes estaba separada en las clasificaciones, que son los trastornos de la personalidad, que han sido sujeto de mucha polémica, sobre todo en los Países Bajos, por una sentencia o por una aplicación de la eutanasia, ¿no? Es decir, que estamos en ese marco clínico, diagnóstico, y estamos evitando, estamos quitando ese otro, digamos, todas esas otras alteraciones que existen pero que no son diagnosticadas, ¿no? La LORE recoge algo que es un concepto, que es el tema del sufrimiento insoportable, ¿no? Y aquí entramos en el matiz de hasta qué punto los problemas de salud mental acarrean o no ese sufrimiento insoportable que está recogido, ¿no? y que
y que igual o que muchas veces sí que evidentemente es el motivo de solicitud de la ayuda a morir en personas con una patología somática, que muchas veces no es tanto la patología, sino muchas veces ese sufrimiento que le acarrea, ¿no?, el tema de la situación actual, pero también la perspectiva de vida, ¿no? Y otro matiz importante es el tema de que esto debe estar planteado que la persona tiene la capacidad de proponer esta solicitud de manera voluntaria, ¿no? Y para esto, claro, tenemos que tener claro, debemos matizar si realmente esa voluntariedad está enraizada en lo que pongo aquí, el carácter, la personalidad, es decir, lo genuino de la persona, o puede estar enraizado en algún factor confusor que debemos limitar. El factor confusor quiere decir que puede estar asociado a la patología psiquiátrica. ¿Hasta qué punto esa decisión de esa persona con esa enfermedad mental categorizada, como he dicho, tiene un matiz o tiene un adjetivo de voluntario? Es voluntario, quiere decir que es propio de la persona y que no está contaminado por ninguna de las cosas que pongo aquí que podría estar faltando en esa decisión, ¿no? Tenemos antecedentes en países, sobre todo los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá recientemente. España entra en toda esta legislación, ¿no?, con matices que no voy a entrar, pero que sí que diferencian cómo se trata o cómo se posiciona o qué nos dice la ley de cómo enfrentarnos a esa situación de persona con un sufrimiento, insisto, desde el punto de vista psicológico, enraizado en una patología mental y que solicita la eutanasia. Es decir, que tenemos antecedentes y que cada país lo ha legislado de una manera, vamos a decir, parecida, pero al mismo tiempo con diferencias en su establecimiento, ¿no? En estas clasificaciones, en estos análisis de qué ocurre en Europa, vuelve otra vez a aparecer el tema del sufrimiento insoportable que les decía anteriormente. Realmente el porcentaje de personas con patología mental que piden o que solicitan la eutanasia es muy bajo. Luego pondré algunos datos, es decir, está en el 1% de todas las solicitudes. Sí que en esas legislaciones de otros países europeos existe una especificidades de la ley que recoge esta complejidad que ya anticipaba y que es muy característica de las personas con enfermedad mental a la hora de solicitar la eutanasia, y que, dado que la frecuencia es baja, se cataloga muchas veces de excepcionales los casos y se hace una adaptación de la ley y del protocolo específico para esos casos de enfermedad mental, ¿de acuerdo? Esto hasta el marzo del 23 era lo que hacíamos en la comisión, y hemos tenido algunos casos, pero desde marzo del 23 esto cambia con el tema del Tribunal Constitucional que les decía, la resolución, no sé si la palabra correcta es sentencia. Es sentencia, en el cual esto cambia y aparece de una manera realmente en pocas líneas, como digo aquí, se separa lo que es la enfermedad somática de la enfermedad psicológica, y pone ejemplos como depresión, de manera, insisto, muy inespecífica, esa alusión a lo que es la enfermedad mental, y lo deja fuera de lo que es las personas o los supuestos en los cuales se podría aplicar la ley de la LORE o la ley de eutanasia. Se queda fuera, excluido, es decir, no habría una justificación por enfermedad mental. De tal forma que, como digo aquí, creo, y es objetivo desde el punto de vista de un psiquiatra, que no recoge ni en profundidad ni en la extensión lo que es el fenómeno o lo que son las enfermedades mentales, y mucho menos el conocimiento de cómo eso representa un sufrimiento para personas concretas que padecen esas enfermedades y se pueden ver en esa tesitura de poder o de necesitar solicitar esa ayuda por el sufrimiento que les produce, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos en una situación ahora mismo de no recogida dentro de la LORE. Estamos en una situación realmente compleja y creo que la palabra que nos debe aconsejar y nos debe guiar es el tema de la prudencia. Es decir, estamos en una situación donde el origen del sufrimiento puede ser somático o psicológico. Ha habido un cambio en la nomenclatura que les pongo ahí a partir del 16 y vamos viendo cómo al final es muy difícil discernir
qué es una cosa y qué es otra, aunque en esa sentencia del Tribunal Constitucional ellos lo separan claramente, insisto, sin argumentarlo desde ningún punto de vista más que en un texto, ¿no? Pero entendemos que ese sufrimiento psicológico es parte del sufrimiento somático, pero que muchas veces ese sufrimiento psicológico en sí mismo también tiene constituye esa situación insoportable que la persona le hace pedir o solicitar la eutanasia. De tal forma que podemos diferenciar ley o patología somática, patología psicológica o mental, entender que muchas veces están asociadas, como pongo aquí, y que en algunos supuestos aparecen asociados únicamente a la aparición de una enfermedad mental. Es decir, que personas con esas categorías diagnósticas que decíamos, depresión, TOC, psicosis o trastorno de la personalidad, de manera genuina, inicial o primaria, aparece esa solicitud. De tal forma que tenemos los dos sufrimientos, que es muy difícil en muchos casos discernirlos, pero que en casos de salud mental evidentemente tienen esa asociación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cifras que son pequeñas pero que tienen una tendencia a aumentar. Estamos hablando de ese 1% en Países Bajos, pero estamos hablando de que en el año 2023 las cifras ya están aumentando comparado de manera drástica con lo que estaban pasando en los años anteriores. Es decir, que son pocos casos, son casos complejos, insisto, y que debemos tener en consideración porque no es fácil la resolución, ¿no? De tal forma que si nos centramos en el supuesto de salud mental, es decir, sería una persona que con una patología, sin que exista una comorbilidad de patología somática, tiene ese sufrimiento que debemos catalogar como duradero, y aparece la variable duración en el tiempo, que es infrecuente, de tal forma que lo podemos catalogar también como excepcional, y que necesitamos un análisis, como decía, basado en esa prudencia, un análisis multiprofesional que nos permita realmente valorar en su extensión y en su profundidad cuál es la situación de esa persona, cómo ha llegado ahí y cuál es realmente la voluntariedad que tiene a la hora de solicitar esa ayuda a morir. De tal forma que debemos empezar un debate en el cual debemos tratar o situarnos con la persona también acerca de cuáles son las ofertas o las posibilidades de tratamiento en las cuales la persona debemos valorar qué opciones tiene de algo que es importante a la hora de valorar la adecuación o no en el contexto eutanásico, que es el tema de la falta de oferta o la escasez o no ofertas de tratamiento que se hayan probado en la situación que estamos tratando. De tal forma que si estamos en esa situación de trastorno mental en la cual tenemos que decidir si hemos agotado todas las ofertas terapéuticas, tenemos que saber cuáles son las ofertas terapéuticas que le hemos ofertado a la persona y cuáles está dispuesto a asumir dentro de las ofertas que nosotros le podemos dar. Quiere decir que hay un componente también personal en la cual hay determinados tratamientos que la persona no puede o no está obligada a asumir. Es decir, que hay determinadas intervenciones en casos de resistencia, por ejemplo, como pueden ser estimulaciones cerebrales utilizando técnicas de estimulación, la persona puede rechazar porque en su valoración de los tratamientos que está dispuesta a asumir no cabría o no estaría esa opción terapéutica que nosotros podemos ofertar, pero que la persona o que no estaría aceptando. De tal forma que cuál es la tratabilidad, el remedio que le podemos ofertar es un aspecto muy importante a la hora de la valoración de la salud mental. ¿De acuerdo? Y la última o gran reflexión que quería hacer es el tema de la validez, es decir, de por qué alguien que tiene una enfermedad mental y nos propone o nos solicita la ayuda a morir, por qué esa opinión o por qué esa solicitud se va a priori catalogar o se entiende en alguna de las sentencias como inválida, es decir, como que no pertenece a la persona por el hecho de que tiene una enfermedad mental. Y aquí aparece algo de filosofía, que es el tema del origen ontológico de la decisión. Entonces voy a hacer una reflexión rápida acerca de todo lo que suponga, todo lo que una persona con enfermedad mental diga está condicionada por la propia enfermedad, es decir, todo lo que esa persona proponga es parte de la enfermedad, o la enfermedad, y no quiero perderles, habría una causa de la enfermedad que no pasa por los síntomas de la misma. Quiere decir
que si nosotros fuéramos el ejemplo de una infección o de una varicela, es decir, todos los síntomas de la varicela es la propia enfermedad, o hay un virus que está produciendo la enfermedad de tal forma que los síntomas pueden ser independientes de la enfermedad, es decir, puede ser personas que tengan la varicela con distintos síntomas. Voy a un concepto que es importante a la hora de la validez, y es si esas opiniones están o no enraizadas por la enfermedad, o realmente podemos discernir lo que son los síntomas de la enfermedad de la propuesta de la persona. Y esto es importante, porque si no, estamos invalidando la oferta o la propuesta que puedan hacer las personas con enfermedad mental acerca de esa necesidad. Otro concepto, y el último que voy a hacer, es el tema del sufrimiento insoportable. ¿Hasta qué punto estamos catalogando o somos capaces de dimensionar cuál es el sufrimiento psicológico? Es decir, el dolor físico lo podemos catalogar, lo podemos clasificar, pero el dolor psicológico, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿Es evaluable? ¿Cuáles son las dimensiones que tenemos que evaluar a esa persona que nos está pidiendo por enfermedad mental que tiene un dolor o que tiene un sufrimiento insoportable? ¿De acuerdo? Aquí os pongo algunos de las categorías de los dolores psicológicos, es decir, dónde los podemos ir clasificando y cómo los podemos ir viendo. Y termino con esa resolución, después de muchas ideas puestas en estos pocos minutos, de la necesidad que creo que es importante y que tienen otros países de establecer protocolos específicos para esas solicitudes de personas con enfermedad mental que en base a ese sufrimiento psicológico nos están pidiendo la valoración. El análisis no es tan sencillo como analizar solamente unos documentos, sino que realmente tiene una gran complejidad ese análisis que estoy proponiendo, y otra vez me baso en la prudencia como herramienta y como camino para poder realmente discernir si alguien con una enfermedad mental tiene esa capacidad y tiene esa validez a la hora de la opinión de solicitar lo que es la ley de eutanasia o la ayuda a morir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Que me ha pillado justo fuera. Vale, puedes usar para pasar esto o la flecha, como te venga más cómodo. Sí. Vale. A ver, ¿pasa? No, pasa. Vale. Vale. Bueno, pues primero muchas gracias, Aurora, por la presentación. Es un honor compartir la mesa con el doctor Benedicto, que es mi jefe desde Sevilla. Y bueno, y sobre todo, que voy a empezar rápido porque tengo menos tiempo, ¿no? Y dicen, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Porque yo no me considero ni una experta en capacidad, y me toca hablar de la valoración de la capacidad, ni tampoco me considero una experta en ética, aunque pertenezco al Comité de Ética de la zona de Huerca-Lovera, ¿no? El año pasado dimos una sesión, una jornada de bioética, que un poco nosotros lo que hablábamos era un poco del trastorno mental, la eutanasia y la capacidad, que es lo que ha dado mi jefe Benedicto, con lo cual yo me voy a centrar ahora solamente en la capacidad, ¿no? Bueno, sí que distinguimos entre lo que es la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. La capacidad de derecho, como sabéis, ha salido una norma nueva en el que en el 2021 es que es importante considerar que las personas con discapacidad son titulares de derecho. Es decir, que una persona, aunque tenga una discapacidad, hay que preguntarle cuál es su voluntad, cuál es su interés y cuáles son las preferencias. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco en algo práctico, a ver cómo podríamos valorar o no valorar la capacidad. La capacidad es la actitud, el talento, la cualidad que dispone alguien para un buen ejercicio de algo. Es la capacidad de tomar una decisión. Y esa decisión se refiere el aquí y el ahora, ¿no? Para ser capaces. En el año 2005, que luego se implantó en el Reino Unido en el 2007, ¿no? Se establece el Mental Capacity Act, que lo que pretende es a toda persona se le presupone la capacidad de decidir. Es decir, lo que tenemos que demostrar, se establecen 5 principios, y lo que tenemos que demostrar es como que hay que demostrar la culpabilidad. Pues tenemos que demostrar la incapacidad de la persona, no la capacidad. Lo segundo es que hay personas que hay que ayudarlas a que tomen las decisiones. Y hay que respetar las decisiones aunque esas no nos gusten. Es decir, que tenemos que respetar aunque se rechacen los tratamientos. Hay que estar seguro, si una persona toma la decisión por otra, que esa decisión siempre es en el beneficio mejor de la persona. Y siempre hay que elegir la opción menos restrictiva. ¿Quién evalúa la capacidad?
Bueno, la capacidad lo evaluamos todos los profesionales sanitarios cuando tenemos un acto en cualquier momento con un paciente. Es decir, por ejemplo, sacar sangre puede ser un acto o una colonoscopia, ¿no? Es decir, sería la capacidad, es una mezcla del sentido común y la experiencia clínica. Y en última instancia, si tuviéramos que elegir a alguien, sería el médico responsable. Brown, en el 2022, lo que hace una revisión de la incapacidad en un hospital y observa que un 30% de los pacientes ingresados en cualquier planta, cirugía, medicina interna, traumatología, no tenían capacidad en ese momento para decidir. El 40-60% de los pacientes que estaban ingresados en una unidad de hospitalización, pero solamente el 5% de los pacientes ingresados en la unidad de hospitalización se reflejaba en la historia clínica que no tenían capacidad. Eso parece como una paradoja del Mental Capacity Act, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque se supone que a todos se nos presupone que tenemos capacidad, ¿cómo es que en la historia clínica hay que reflejar que tenemos capacidad o no capacidad, ¿no? Las dificultades de los profesionales, se hicieron una encuesta y ¿quién tenía más dificultades? Pues eran los médicos no psiquiatras y los psicólogos clínicos. Y en los campos que más dificultades tenían eran en las demencias y en los trastornos del aprendizaje. Cuando yo he revisado el tema, bueno, mirábamos un poco los artículos de prensa que decían que si había rechazo de la LORE por la capacidad. Y los artículos de prensa no hablaban de eso, sino hablaban de otros motivos, de que no era un sufrimiento, de que no era un contexto eutanásico o diferentes motivos. Nosotros vamos a intentar hacer una parte práctica y vamos a presentar tres casos y vamos a intentar aplicar como una especie de documento, ¿no? Lo primero, las consideraciones generales. Bueno, lo primero es que tenemos que hacer una entrevista cara a cara. Y nos tenemos que sentar con el paciente y ver sus valores, sus creencias y el contexto. Por otro lado, la familia. Hay que conocer la familia, el entorno, sus opiniones. La base, la entrevista clínica. Hay que hacerlo poco a poco, necesitamos tiempo. Hay que ser, como dice Melguizo, hay que ser riguroso, tener tiempo y esfuerzo. Y por otra parte, como veréis, es importante no tener juicios como profesionales. Las herramientas de ayuda, pues se recomiendan varias, ¿no? Una es el Minimenta para ver el estado neurológico y luego dos instrumentos, el ACE, el Life Capacity Evaluation y el MacArthur, que es de Applebaum y Criso y que ambos están traducidos y adaptados en la población española y vamos a utilizarlos. Y hay que tener especial interés, bueno, pues en algunas enfermedades neurodegenerativas, en las enfermedades psiquiátricas, cuando hay consumo de sustancias o en los traumatismos. Vamos a pasar a la práctica. Vamos a aplicarlo en 3 casos clínicos y vamos a utilizar estas 4 preguntas. ¿Es un contexto eutanásico? Un protocolo, entre comillas, para demostrar la incapacidad o la toma de decisiones, ¿no? Por otro lado, bueno, soy psiquiatra, ¿qué nos provoca a los profesionales todo esto que nos estamos viendo? ¿Y qué pasa con la familia después? Vale, pues tenemos a Antonia, ya se ha pasado, tenemos a Antonia, que tiene 45 años, que acude a urgencias con su familia. La familia solicita la eutanasia. Avisan al psiquiatra de interconsulta. La paciente tiene un tumor cerebral y actualmente está en un síndrome confusional. ¿Es un contexto eutanásico? Pues no es un contexto eutanásico, sino que es el final de la vida. La paciente está neurológicamente incapacitada, ¿no? Los profesionales entendemos la petición, entendemos la situación y empatizamos tanto con los profesionales que nos lo han pedido y tenemos con la familia. Y la familia, ¿cómo se siente? Se siente acogida, bien entendida y se le facilita una buena muerte, un buen final. Javier, 58 años, tiene ELA y solicita la eutanasia. Está en su casa, en Madrid, con su familia, que lo sabe. Me lo llevo todo, la alegría, las tristezas, las penas, me llevo de todo. Son muchas cosas y buenas y malas. La principal razón por pedir la eutanasia es por los dolores crónicos y porque quiero morir dignamente. Podríamos entender que, sí, siendo reduccionistas, ¿no?, que es un contexto eutanásico. Aplicamos nuestro pequeño protocolo, ¿no?, y decimos, vale, neurológicamente tiene el Minimenta el adecuado y vamos a hacerle el ACE, es decir, vamos a hacer con vosotros un poco el cuestionario. Le preguntaríamos, el cuestionario ACE son 8 preguntas. Las 4 primeras tienen que ver con el entendimiento, las segundas, las 5 y las 6 con el razonamiento y las últimas serían para descartar patologías psiquiátricas. El entendimiento. Javier, ¿qué problema estás teniendo en este momento? Tengo ELA, los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no aguanto ni con morfina. Viendo cómo me estoy degenerando. ¿Cuál es el tratamiento que te han propuesto? Lo siguiente es conectarme a un ventilador, la traqueostomía, y eso no quiero. Yo quiero morirme, no quiero prolongar la vida de esta manera. ¿Hay algún otro tratamiento, alguna opción posible que te pudiera ayudar?
Ya sé que la ventilación me mantendría unos días, unos meses con vida, pero poco más. Me han dicho que me pueden sedar, pero ¿qué vida es esta, estar todo el día dormido? Mi opción es decidir que el sufrimiento se acabe. ¿Qué ocurrirá si rechazas la ventilación y solicitas la eutanasia? Si no me pongo el ventilador ya, me ahogo y me moriré asfixiado. Si solicito la eutanasia, me moriré y será el final de la vida. Entonces, en este evaluamos el entendimiento de lo que del diagnóstico, del tratamiento y de las opciones. Ahora vemos el razonamiento. ¿Qué te pasará, Javier, si recibes eutanasia o recibes una tráqueo? La eutanasia es un buen morir. Es como hemos dicho antes, el final. La tráquea es un parche, porque al final está ahí, pero con más sufrimiento. La tráquea no me quita los dolores, ni más morfina, ni más sedación. Aunque me repita, ¿sabes las consecuencias de esta decisión? Las consecuencias de la muerte, lo sé. Es un final elegido, el final de un sufrimiento y de una vida plena. Las últimas dos preguntas son de patología mental. Como veis, en la parte de abajo ponen las preguntas cerradas que a nivel de salud mental, pues no, la verdad es que no está muy bien, y lo que quieren descartar es que la decisión que toma no sea por depresión o por psicosis, ¿no? Es mejor una pregunta abierta como ¿puedes ayudarme a entender por qué has decidido? Acepto el final de la vida, ha sido buena. Javier ha recibido la visita de su hermana, de su hijo, de su cuñado, desayunaremos porras con chocolate. Aprovechó sus últimos momentos para despedirse de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Les llamo para decirles que ha llegado el día y lo está deseando. Hemos analizado los puntos de ¿es un contexto eutanasico? Sí, hemos visto que tenía capacidad de decisión y hemos aplicado enlaces. Y bueno, ¿y qué nos provoca a los profesionales? Bueno, como es un dolor físico y como vemos el ELA, pues aceptamos su sufrimiento, su insoportable, que es incurable e irreversible, con lo cual nos generan menos conflictos éticos. ¿Y qué pasa con la familia? Pues la familia se siente empatizada y además se siente alivio, acompañada y respetada. Podríamos, bueno, lo paso, pero un poco como podríamos reflejar en la historia clínica, ¿vale? Que es lo que todo lo que hemos hecho, ¿no? La diferencia, se hizo una encuesta en médicos de familia y que el sufrimiento físico y el sufrimiento mental era diferente y aceptaban que en la enfermedad mental se aceptaba menos la eutanasia. Vamos a presentar a Miguel, de Huercalovera. Tiene 55 años y este es paciente mío. Tiene un trastorno bipolar y un trastorno de personalidad. Y en el 2022 dice, llevo esperando la eutanasia, llevo esperando esta cita porque quiero la eutanasia. Mi vida no tiene sentido. Bueno, yo lo que hice es me armé de mis prejuicios y tuve todos los prejuicios que pude tener. Y lo primero que hice en esa consulta, que los de Almería la conocen porque lo presenté en las comités de ética el año pasado, pues le dije a Miguel, que todavía sigue estando por mi consulta, esto no es mío, y lo derivé a otro, a todo el que pude, al neurocirujano, al neurólogo, al médico de familia, y porque no se me ocurrió a ninguno más, ¿vale? Y bueno, después cuando revisé toda la documentación para el comité para la jornada de ética, dice, ¿no habría algunos principios, algunos perjuicios a nivel profesional? Pues sí, un poco de paternalismo, un poco de beneficencia, quizás no estaba respetando la autonomía, ¿no? Así que intentamos elaborar un documento para que nos fuera de ayuda, ¿vale? Para ver si estaba en un contexto eutanásico. Como ha dicho el doctor Benedicto, la mayor preocupación de los psiquiatras no es la capacidad, sino es más bien si es irremediable o no es irremediable, y si hay opciones en un futuro, ¿no? Y vamos a aplicar con Miguel el MACAT. Hemos aplicado el ACE con un paciente, ahora vamos a aplicar el otro cuestionario. Había dos opciones, ¿no? Para aplicar el MACAT, o el MacArthur, o el de Applebaum, como queráis llamarlo, lo único que hay que hacer es un esquema previo en el que nosotros planteamos cuál es el diagnóstico, las características, cuál es el tratamiento, las opciones de tratamiento, los riesgos, los beneficios y el tratamiento alternativo. Eso se hace previamente. Y vamos a aplicar lo mismo, ¿no? El MacArthur también tiene mucha validez entre dos profesionales independientes y la única diferencia es que no contempla muchas veces las emociones, los valores de la persona. Hicimos un pequeño esquema y recogimos esos datos, ¿no? De si realmente era un padecimiento grave, crónico imposibilitante, lo leo lo rojo, pues leo lo de abajo, pues tiene un trastorno bipolar, un trastorno mental grave, no tiene grado de dependencia, ahora actualmente sí está en ello, y si existía un sufrimiento psicológico. La voluntad tenía que ver con su trastorno bipolar, con su enfermedad mental o con la parte de neurocirugía, o no era así. No tiene que ver con su enfermedad mental, pero sí existe un deseo de morir. Y vimos cuáles eran los tratamientos que habíamos aplicado y como la enfermedad mental es biopsicosocial, vimos todas las opciones posibles a nivel biológico, psicológico y sociales que podrían ser alternativas y que se podrían ofrecer al tratamiento. Y le aplicamos hablamos con Miguel. Miguel, vamos a hablar de lo que te pasa. Vale. Según tú, ¿cómo se llama lo que tienes? Tengo un trastorno bipolar. Me he dado cuenta que en este momento que no puedo vivir con esta locura. Me operé hace un año y me quedé bien, pero luego me he dado cuenta que no puedo vivir con esta enfermedad.
Miguel, ya, pero lo que te pasa tiene tratamiento y alternativa. Yo he probado todo, solo con el Tegretol me he ido bien y mírame cómo estoy. Yo he venido aquí con la esperanza de que me hagan la eutanasia. ¿No entiendes el sufrimiento que tengo? ¿No te das cuenta de que llevo años viviendo con esta enfermedad? Tengo derecho a una muerte digna. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me suicide? Vale. El impacto que tiene esta decisión en los profesionales, existe una, voy a decir 2 palabras y ya terminamos. Es una alta carga emocional, tanto en los psiquiatras como en un 30, 40 o 50% en los médicos hay sobrecarga emocional. Y sobre todo, por un lado, porque nos movemos entre la prevención de suicidio y por otro lado, porque tenemos que ser tiempo rigurosos en la evaluación. Y lo último que quería decir es, ¿qué pasa con la familia? Cuando a veces el suicidio y la eutanasia son una de las causas de mayor un duelo mayor prolongado, no lo digo bien en el tiempo, ¿vale? Vale, la idea final. La idea final, como resumen de lo que quería transmitir, es: a toda persona se le presupone la capacidad de decidir. Si tenemos que hacer algo, es el diálogo de escucha activa entre el equipo terapéutico y el paciente y su familia. Y si alguien tuviera que tomar una decisión de evaluar la capacidad o no capacidad, sería el médico responsable. No hace falta que venga un psiquiatra. La base, la entrevista clínica. Como de apoyo, bueno, pues demostrar cómo hemos puesto la incapacidad en la toma de decisiones, tenemos dos cuestionarios, el ACE y el MACAT. Y sobre todo, lo último, hay que prestar atención tanto al paciente, a la familia y al profesional. Bueno, no sé si ahí, mientras se va calentando el ambiente, o me pongo aquí. Me pongo aquí, no pasa nada. Mientras que os vais animando a la tertulia y a presentar cuestiones, bueno, yo agradeceros las 2 ponencias. Eran muy complejas porque efectivamente tenían muchísimo contenido y el principal reto era estructurarlo y hacer lo que ellos han conseguido hacer, llevarnos muy fácilmente por toda su ponencia. Como miembro de la comisión, y a raíz de lo que tanto Benedicto como Macarena habéis dicho, está claro que eso que se enuncia de forma, entre comillas, tan fácil por la sentencia del Tribunal Constitucional, es que los juristas somos así, no creemos que todo es muy fácil, pero no es tan fácil, no se puede hablar de estas patologías quedan incluidas, estas quedan excluidas. Estamos viendo que son valoraciones mucho más subjetivas y en las que hay que coordinar muchos elementos, porque estamos hablando de una libertad, una decisión tomada en libertad y tenemos que analizar los condicionantes y hasta qué punto esos condicionantes distorsionan totalmente la capacidad de decisión o la mediatizan, pero no la llegan a distorsionar totalmente. Y como tú dices muy bien, Macarena, muchas veces no intervienen psiquiatras, que lo tenéis difícil, pero bueno, ahí tenéis vuestra materia. Muchas veces estas valoraciones se hacen por parte de médicos responsables que tienen otras especialidades muy distintas, medicina familiar, hay neurología, es muy frecuente. Tendríamos que, aparte de contar con esas herramientas que habéis mencionado, trabajar mucho más a fondo en ese protocolo que tú también has mencionado, Benedicto, un poco como herramienta de soporte a todos estos médicos. Creo que su experiencia es muy sí, muy directa. Bueno, ahora sí. El protocolo que hemos utilizado, o algo que hemos utilizado, es en base un poco a la literatura que ha nombrado Benedicto, ¿no?, de los autores más, pues, de los Países Bajos, ¿no?, y lo que pretendemos es intento ser riguroso. Sí, en principio, una de las cuestiones que muchas veces plantea en relación a veces de la capacidad, es decir, quiero que se evalúe este paciente la capacidad o la incapacidad, en algunos profesionales sanitarios, cuando el paciente toma una decisión que no nos gusta o rechaza un tratamiento. Y entonces a veces ahí pensamos que cuando lo rechaza es que a lo mejor no está capacitado para tomar esa decisión, ¿no? Y entonces, bueno, como eso de no está capacitado ya no suena a legal y todo lo legal
mejor que intentamos escurrirlo un poco, tiene que ver un poco con esa parte. Es decir, existen en otros países que llevan más aplicado la eutanasia, en este sentido existen protocolos, ¿no?, en el que lo que se basa un poco es como en la charla anterior. Lo que se hace es intentar hacer consultas, primero en tu propio equipo, luego al comité de ética, ¿no?, para que existen diferentes profesionales que se aporte un poco más en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Macarena. Yo creo que en países que yo creo que es bueno mirar lo que está pasando en los países que nos llevan tiempo, ¿no? Llevan con antelación todo el trabajo en esta área, ¿no? Y yo considero que tener protocolos específicos para enfermos o para personas con enfermedad mental sería lo adecuado, ¿no? Porque realmente no es fácil la valoración. No es fácil ver conceptos que a lo mejor son más intuitivos, como es la transitoriedad de la idea. No es fácil ver si se han agotado todas las ofertas de tratamiento. No es fácil ver si realmente esa opinión, como dice, o esa solicitud tiene ese grado de validez que yo intentaba decir, ¿no? No es fácil ver el sufrimiento psicológico y evaluar el sufrimiento psicológico ya no solo intrapersonal, sino interpersonal. ¿Cuál es el papel y el rol y la situación de la persona en el mundo, ¿no? Muchas veces son por las patologías, y me voy a es un tema quizás diferenciado, que es el tema de los trastornos de personalidad, y tu paciente tenía un trastorno de personalidad aparte del trastorno bipolar, ¿no? Es decir, que no somos capaces de diagnosticar de una entidad de las nosológicas que yo decía en el primer grupo, pero hay una enfermedad que es un trastorno de la personalidad, y su forma de enfrentarse y de asumir su rol en el mundo. Y esa patología, que es ese trastorno de personalidad, es muy difícil valorar hasta qué punto la decisión que está tomando está enraizada digamos, en ese carácter que es patológico, o realmente está libre de esa parte, digamos, que sería tratable, ¿no? Entonces, claro, estos temas que son la realidad de los pacientes que nos piden eutanasia de salud mental, creo que no pueden entrar con lo que nosotros evaluamos de manera más o menos rutinaria con otras solicitudes que realmente la ley está más diseñada, lógicamente, a esas situaciones que se ha hablado, ¿no?, de la ELA o de determinadas enfermedades oncológicas. Cuando hablamos de salud mental, yo creo que la ley no ha recogido, y menos después de esta sentencia del Tribunal Constitucional de marzo, no recoge la realidad de las personas que tienen problemas de salud mental. Y como no la recoge, yo creo que es muy difícil el que actualmente seamos capaces de darle una respuesta correcta, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Miren, en el chat voy a elegir solo dos preguntas, vamos, las dos últimas, porque es que no hay mucho más tiempo. Benedicto, bueno, aparte de las felicitaciones a ambos ponentes, nos preguntan si se ha recogido, existe estadística sobre la cantidad de personas con enfermedad mental que han solicitado la LORE. Bueno, un 1% y subiendo, decía, no, pero dice, ¿y qué tipo de apoyo social, formal o no formal, tienen? Las personas que lo solicitan, no tengo respuesta, no sé cuál es la cifra del tipo de apoyo. Yo, si me permite, sí. Sí. Basándonos en el informe que luego vamos a presentar, o sea, desde noviembre del 21 hasta diciembre del 22, hemos tenido 4 peticiones en las que la enfermedad base del paciente eran psiquiátricas. Yo creo que a lo mejor vamos a ese... Lo que no te lo poco sé menos es del trasladar 1%. en porcentajes. Pero sí que el apoyo social, que es muy importante a la hora de valorar realmente el sufrimiento, yo no tengo ese dato, pero dentro de esa valoración que decimos protocolizada, pormenorizada, de la complejidad, yo creo que toda la valoración social del entorno de la persona es clave, por ejemplo, ¿no? Y a veces es muy difícil de llevar a cabo. Vale, y pregunta también, ¿se contempla la posibilidad de un aumento de suicidios en pacientes a los que se les niegue la eutanasia? Tampoco tengo no tengo las cifras que avalen mi opinión, pero la experiencia personal de una situación que yo tuve que vivir, desde luego nos movíamos en una frontera o en una división muy sutil entre lo que era o eutanasia o suicidio, ¿no? De hecho, hay
porcentaje importante de personas que, dentro de una de las tablas que yo he pasado muy por encima, de las características de los pacientes aparecen las tentativas de suicidio. Es decir, que estas personas sí que han tenido en un porcentaje elevado tentativas de suicidio. Quiero decir que evidentemente son personas que, si ya lo han intentado en su propuesta, muchas veces aparece ¿no? Es decir, o esto o suicidio. Yo creo que es un riesgo realmente elevado, ¿no? Sí, simplemente no por nada, sino somos compañeros, pero como yo traigo la siguiente comunicación, traigo los datos en la cabeza. Efectivamente, desgraciadamente, esta alegación de "y si", como has dicho tú, pues si no me suicidaré, está mucho más presente de lo que sería deseable, tanto en patologías psiquiátricas como en patologías no psiquiátricas. Y desgraciadamente la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía incluso tenemos, de intentos autolíticos, de autolisis, muchos pacientes lo han tenido previos a su solicitud, y desgraciadamente tenemos un caso de consumación de suicidio durante la tramitación del procedimiento. Un solo caso, pero ya es absolutamente... No era psiquiátrico ese. Este no era psiquiátrico, efectivamente. La última, que ya me han regañado. Sí. Ah, perdona, no se te oye. Sí. Mi pregunta es sobre capacidad y LORE. Hay dos maneras de entrar en los requisitos de la ley, y una es con las voluntades anticipadas. Entonces, a mí me queda la duda, desde que entró en vigor la LORE, si cuando uno registra una voluntad anticipada en las que se incluye la eutanasia, si las personas que reciben ese registro, que son funcionarios, no sé qué formación tienen en valorar capacidad, y también si pensáis que, al ser una petición en la que se tiene que ser más exigente con la presunción de tener capacidad, si se debería de esas personas que entregan una voluntad anticipada que impliquen también la eutanasia, si se debería de ser más exigente. Bueno, no se hace. En principio, cuando se hace el registro, un administrativo normalmente en los hospitales suele ser, ¿no?, o alguien formado en registro de voluntades, y sí que cuando se aplica la ley tiene que haber estado ya la ley de eutanasia en vigor, es decir, la voluntad anticipada en vigor. Esa persona, cuando va allí, va con un testigo y tú declaras, ¿no?, tus voluntades anticipadas, ¿no? Ahí no hay una valoración de capacidad, y cuando dice esas personas se supone que no podríamos hacer una discriminación, porque haría una discriminación, no sé si te refieres a una persona que no está capacitada, si te refieres a una persona que tiene una enfermedad mental, porque sería como un estigma mayor, ¿no? Entonces, en principio... Vale, entonces... Cuando son las voluntades anticipadas, me da la sensación de que no se es tan exigente y que se puede incluir una solicitud de eutanasia si llega el momento. Por ejemplo, si tengo una demencia avanzada, quiero que se me administre la eutanasia si estoy en un estadio tal, y que cuando vas a entregar ese registro no se es tan exigente. No lo sé. No te puedo dar yo una respuesta, porque yo no sé, en el registro realmente no lo sé, ese tipo de si se valora o no se valora. La situación que plantea es real. O sea, ¿por qué vamos a poner unos criterios muy exigentes cuando lo hace de motu propio, cuando la ley prevé la posibilidad de que llegue el momento en que el paciente ya no tiene capacidad de expresar su voluntad, pero lo haya hecho previamente? Y lo que tú planteas es real. No está previsto esa valoración en el momento de realizar este tipo de documentos. Sí que está previsto que es por parte de... Porque esta cuestión ha sido debatida cuando las comisiones de garantía y evaluación nos reunimos, todas las de las distintas comunidades autónomas, con el auspicio del Ministerio de Sanidad, se planteó esto, y se planteó la necesidad de trabajar en una unificación de legislación
que introduzca ese requisito, porque es que había comunidades que hablaban de la posibilidad de elaboración y presentación de este tipo de documentos de voluntad anticipadas, o como cada comunidad le llame, por parte de menores, mayores de 16 años, pero menores de 18. Yo creo que esto es un tema que se tiene que abordar jurídicamente ya y unificar y establecer unas medidas. Cortamos. Muchísimas gracias.